Master Mamá es presentado por Jorge Barrios. Generar, regenerar y crear. Decoraciones Casa Vela. Todo lo que necesitas para tu hogar. Agua Mineral El Placer. Salud y bienestar para tu familia. Con este titular que nos preocupa, alarmante. Iniciamos tu programa Master Mamá porque no existe un manual para ser madres, pero sí podemos aprender juntas. Yo soy Rita Di Mattía, periodista, asesora de lactancia materna certificada por la UNICEF y lo más importante, madre de 3 preciosos niños. Hoy vamos a estar hablando acerca del nacimiento y parto respetado. ¿Por qué? Porque se han incrementado en el mundo la cantidad de cesáreas innecesarias y para ello vamos a conversar con el especialista Bernardo Velázquez. Él es ginecólogo obstetra, egresado de la UDO con especialización en perinatología materno-fetal de la Universidad de Carabobo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias a ti y gracias a todo tu equipo de producción que me invitó hoy a tu programa. Encantado de estar aquí. Gracias a usted por venir a empoderarnos, a hablar de un tema tan importante como el nacimiento respetado. Porque a propósito, se celebró en mayo el Día Mundial del Nacimiento Respetado. ¿Qué es el nacimiento respetado, doctor? No fue un día, fue una semana. Es una semana completa que lo que logra es, o lo que quiere buscar es concienciar a la población mundial en entender que parir vaginal es lo más normal del mundo. Es un tema para mí enfático porque es en la consulta un pan nuestro de cada día. En Venezuela le tememos o le temen las mujeres a parir. Es un tema cultural, es un tema reiterativo, donde es un temor, es una satanización al parto, porque desde que están pequeñas ustedes siempre les dicen que parir es lo peor que le puede pasar a una mujer. Que duele. Que duele, que es un dolor. Y no les hacen entender, no las educan. No tenemos cultura. No hay cultura de parto en Venezuela. No hay cultura de parto en gran parte de Latinoamérica, pero yo creo que Venezuela es por mucho el país de Latinoamérica donde parir realmente es un tema satanizado. Pero es que incluso, doctor, escucha esta cifra. 16 millones de cesáreas en el 2000 se incrementó en el 2015 a 29.7 millones, casi 30 millones de cesáreas. La cesárea es la intervención quirúrgica más común en el mundo. La Organización Mundial de la Salud establece que de cada 10 niños, 2 o 3 máximo deberían nacer por cesárea y que el resto deberían nacer por parto vaginal. Pero hay que entender que esas cifras varían cuando hablamos de instituciones públicas. Y aquí lo superamos. O cuando hablamos de instituciones privadas, y eso es bien conocido por todos. Literalmente, en los hospitales la cantidad de parto es mucho mayor que la cantidad de cesárea, y eso es distinto en instituciones privadas. En instituciones privadas son muy pocos, casi que nulo, la cantidad de bebés que nacen por parto vaginal. Porque, ¿qué pasa, doctor? Es que los médicos también recomiendan por un tema lucrativo hacer una cesárea que es mucho más costosa para la mamá que un parto natural. ¿Cómo lo cataloga usted en esa parte del gremio que se aboca a promocionar la cesárea? Listo, no debería ser así. El médico no debe ser nunca el protagonista, ni mucho menos el que toma la decisión de la vía de culminación del embarazo. El protagonista aquí es la mamá, el papá y el feto o el futuro recién nacido. Nuestro sistema de salud nos lleva a eso. Las instituciones públicas no cuentan en su gran mayoría con adecuadas salas de parto y las instituciones privadas tampoco. En privado tenemos muy buenos quirófanos, pero no tenemos salas de parto adecuadas para lo que conocemos como parto respetado o parto humanizado. Entonces se ha hecho costumbre que las pacientes que se van a resolver en privado se resuelvan de forma quirúrgica o por cesárea. Claro. ¿Qué mensaje le da usted a esos colegas? Correcto. El mensaje es, debemos entender que la protagonista es la paciente.
que nuestra paciente es la que en conjunto con nosotros va a decidir la vía de culminación de su embarazo. Nunca el especialista debe imponer por motivos particulares que la culminación del embarazo sea cesárea. Es una cuestión de si la paciente quiere parir, pues hay que ayudarla, hay que incentivarla y hay que favorecer siempre la vía vaginal. El tema lucrativo debe estar siempre en un segundo plano. Lo que más va a importar es la adecuada atención, no solo desde el punto de vista obstétrico, sino la atención psicológica y emocional que le vamos a prestar a los padres como protagonistas del parto y del embarazo. Por ejemplo, en mi caso, doctor, que yo siempre quise tener un parto humanizado. Bueno, tuve una cesárea respetada, una cesárea diferente, por supuesto, porque yo incluso durante mi cesárea pude amamantar a mi bebé. En el parto estuvo mi esposo, contacto piel con mi hija, y el nacimiento respetado, humanizado, conlleva un conjunto de condiciones que yo quiero que usted también las mencione, por favor. Claro, ahorita vamos, antes de hablar de lo del parto humanizado, está ahora de moda lo de la cesárea humanizada. Yo particularmente considero que es difícil hacer una cesárea humanizada porque vamos a partir del hecho que la temperatura de una mujer es de 37 grados centígrados y los quirófanos están a 20 o 21 grados centígrados. Cuando ese bebé sale por cesárea es un choque térmico increíble. Pasar de 37 a 21, ¿cómo hacemos apego precoz? Corremos riesgo de hacer hipotermia, dificultad respiratoria. Entonces realmente hacer apego precoz, es decir, amamantar de forma inmediata en el quirófano, los pediatras no están de acuerdo con eso por el riesgo de hipotermia. Cuando hablamos de parto respetado o parto humanizado, es, digamos, una modalidad de parto donde se respetan todas las etapas del parto. El médico interfiere allí solo y si hay alguna necesidad imperiosa de interferir. Del resto, la paciente debe evolucionar su trabajo de parto de forma espontánea, de forma natural, sin agarrarse vía, sin romper las membranas amnióticas, sin tener nadie que le diga lo que debe hacer. Es decir, ella está consciente, su anatomía, su fisiología, su instinto de madre le va a decir lo que ella debe hacer. Debe ser en una condición, en una habitación con las condiciones dadas, de luz, de color, de olor, con las personas con las que ella quiera estar, papás, mamás, etcétera, etcétera. Eso realmente sería lo ideal. Claro, si ella decide una posición para dar a luz, incluso eso se tiene que respetar. Correcto, es que la posición es libremente escogida por la mamá. Bañarse, caminar, gritar, sentarse, ponerse de cuclilla, pararse. Es una posición libremente escogida que no debe ser obligatoria la posición de estar boca arriba o estar en posición ginecológica, porque obligarla a hacer algo que no debe es violencia obstétrica. Así es, tal cual. Ese era el tema que yo quería conversar con usted, pero lo vamos a hacer al regreso. Quédese allí sentada porque nosotros ya venimos con más de tu programa Máster Mamá. Ya regresa Máster Mamá TV.